¿Cuál es? Muy bien. Que ayer no la pedisteis. Ayer no la pedisteis, pero me la ha pedido alguien especial que viene ahora. Vamos con la siguiente clave. La clave número 7 nos lleva a una dimensión fundamental de la escuela, el compromiso con la sociedad. Porque educar no consiste solamente en transmitir conocimiento, sino también en formar personas capaces de pensar, de cuestionar y de participar activamente en la sociedad en la que viven. Para acompañarnos con esta reflexión, contamos con José Carlos Ruiz, cordobés, doctor en filosofía, profesor en la Universidad de Córdoba, ensayista y una de las voces más reconocidas en la divulgación del pensamiento crítico de nuestro país. Muchos lo conoceréis también por su presencia en Cadena SER, en el programa La Ventana, a través del podcast Más Platón y Menos WhatsApp, donde acerca la filosofía al debate cotidiano de nuestra sociedad. Autor de varias obras dedicadas a la educación y al pensamiento crítico, entre ellas El arte de pensar. Su ponencia lleva por título La artesanía del pensamiento. Recibamos con un fortísimo aplauso a José Carlos Ruiz. Amigo, no te han presentado así en ningún sitio, ¿eh? No, y más de la tierra, ya te digo. En fin, mil gracias, Alberto. Bien, buenas tardes ante todos, féminas, caballeros, muy buenas tardes. Bueno, hay que comenzar con lo más importante, que son los agradecimientos. Quiero agradecer al Centro Regional de Formación del Profesorado, especialmente a su director, Juan Carlos, la invitación y la insistencia, porque yo soy un desastre con la burocracia, soy un desastre contestando email, y ha tenido una paciencia infinita, así es que, bueno, desde aquí te doy las gracias personalmente, y a todos los que hoy habéis decidido dedicar un sábado por la tarde a venir aquí a escucharnos. Yo soy docente de secundaria, o he sido docente de secundaria, 25 años. Empecé en un centro concertado que me contrataron 2 años después aquí en la Plaza de la Pública y he recorrido toda Andalucía. Desde hace 8 o 10 años aproximadamente empecé a colaborar con la universidad, ahora ya me he ido a la universidad y tengo la plaza en la universidad, pero mi mujer es maestra de educación infantil y primaria, ha sido directora 12 años y ahora ha vuelto al aula, lleva 5 años otra vez en infantil, y todos los proyectos educativos que desarrollo lo hago con una comunidad de aprendizaje de docentes de primaria y secundaria y todas las investigaciones están en ese ámbito. Entonces, cuando yo digo que para mí es abrumador que hoy por la tarde estemos aquí y que esto esté lleno de maestras y de maestros que de manera abnegada y voluntaria vienen a escuchar y a seguir formándose, representáis para mí el epítome de la esperanza, de verdad os lo digo. O sea, es algo bárbaro, es único. No es habitual, no hay muchos gremios que hagan estas cosas, de verdad, es algo abrumador. Pero bueno, no quiero perder el tiempo porque quiero decir muchas cosas, no sé si me va a dar tiempo a todo, y me voy a centrar en la primera parte de la ponencia en hacer pequeños análisis de lo que yo considero que es un fundamento educativo esencial que tiene que ver con esta palabra, el arte de educar. Es más, no considero la educación una ciencia. Yo, al contrario que Mar, y con esto estábamos debatiendo antes tomando el café, tengo una pelea con la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba y ya se lo he trasladado varias veces y se lo he trasladado también a los decanos y a las decanas de Ciencias de la Educación, que la Facultad de Magisterio de toda la vida se llame Facultad de Ciencias de la Educación implica, a mi entender, un complejo de inferioridad que los maestros y las maestras tenemos. Y es que queremos hacer científico algo que no es ciencia. Y Mar lo ha explicado muy bien. Incluso si fuera correlaciones, si no hubiera causalidades, si fuera correlación, la educación jamás será una ciencia, es una artesanía. Una artesanía. El docente es un artesano porque cada día le entra un material singular, único, con una biografía que no se puede comparar a otra biografía y con unas características que son excepcionales. Y como buen artesano, la maestra y el maestro tienen que ir moldeando con su sabiduría y su experiencia aquello que de alguna manera saldrá después de sus aulas. Y cada pieza que sale es única, es singular. No se puede reducir a ciencia la educación. Entonces yo estoy peleándome porque vuelva el nombre a Facultad de Magisterio.
Esa es mi pelea, no lo voy a conseguir, lo tengo clarísimo. Parece que la ciencia ha copado las humanidades y que los que nos dedicamos a las humanidades estamos sufriendo un complejo de inferioridad y es todo lo contrario desde mi perspectiva. Los que sois docentes lo sabéis. La educación tiene mucho que ver con vuestra experiencia vital dentro de vuestro aula cuando cerráis la puerta y sabéis qué funciona y qué no funciona y vais cambiando métodos y vais investigando. Y para mí esa es la esencia de cualquier proceso pedagógico. Voy a comenzar con algo que es preocupante, por lo menos desde mi perspectiva, cuando hablamos de cursos de formación o hablamos de innovación educativa. Lo he llamado docente neofílico. Neo significa nuevo, filia significa amor. Como filosofía es el amor a la sabiduría, pues el docente neofílico es el que ama la novedad. ¿Y por qué esta pequeña crítica a todo lo que se impone como novedoso? Porque la sociedad contemporánea de repente ha hecho una asociación para mí muy dañina de que lo novedoso es bueno. Es decir, de repente ha sacado cualquier proceso de innovación directamente de manera crítica como algo bueno, per se. Y no hemos pasado el filtro de la reflexión. Yo no digo que lo nuevo sea bueno o malo. Habrá que ver si de verdad tiene ese fundamento. Pero cuando ofertaba cursos en el CEP de Córdoba, en el Centro de Formación del Profesorado de Pensamiento Crítico, yo llevo 12 años trabajando en pensamiento crítico aplicado al aula. Y casi todo lo que hago son procesos que de alguna manera intentan que cualquier docente de cualquier especialidad pueda implementar eso en su día a día en cualquier asignatura. Bueno, llegas al Centro de Formación del Profesorado, te llaman y te dicen, José Carlos, vamos a hacer una formación, pues yo qué sé, de 3, 4, 5 tardes de pensamiento crítico. Vale, venga, ofertamos la formación, ponemos el tríptico, sale por la red de formación del profesorado y al mes y medio te dicen, oye, que se han matriculado 12. Pero en el curso de Mindfulness tenemos 250 en lista de espera. Y esto es un año. Y el año siguiente es el curso de tecnología aplicada de la IA. Y al día siguiente es... Y entonces, claro, llega un momento en que dices, mira, no oferto el curso de pensamiento crítico, déjalo, porque la novedad no se puede combatir con el relato de la novedad que le parece a mucha gente muy atractivo. Entonces, abrazan la novedad como si fuera exclusivamente bueno. E indirectamente, y esto es lo que me preocupa, no es que abrace la novedad y que luego vea si funciona, no, lo que me preocupa es que todo aquello que no forme parte de la novedad genera en ti una animadversión. Es decir, la clase magistral, no os podéis imaginar los problemas que tengo yo en la Facultad de Ciencias de la Educación con los que dan clase en la facultad cuando demonizan la clase magistral. Demonizar una clase magistral es un problema cuando en todo el proceso educativo que nosotros tenemos, las clases magistrales han sido un fundamento para muchas cuestiones de aprendizaje y vosotros estáis todo el día hoy aquí y ayer escuchando clases magistrales y aprendiendo, curiosamente aprendiendo. O sea que hay que tener mucho cuidado con cómo se demoniza lo antiguo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo hablo de educar y intento ver cómo la palabra innovación se asocia a la palabra educación, y me recorro la historia de la pedagogía desde Platón y Aristóteles hasta el siglo XX y miro cuáles son sus metodologías pedagógicas, yo veo que Platón, Academia, siglo V antes de Jesucristo, recibe a su alumno y le dice, aquí tenéis el texto. ¿Cuál es el texto? Pues el banquete. Son unos personajes hablando del amor. Llevároslo a casa, os lo estudiáis, lo leéis, lo memorizáis, venís aquí y os examináis del texto. Entonces llegan allí y lo primero que hacen es declamar el texto. ¿Cómo se declama el texto? Pues con una buena prosodia, una buena pronunciación y una buena memorización. Entonces el alumno muestra su prosodia en voz alta, cuenta aquello, todo el mundo lo está viendo y una vez que termina comienza la interlocución. El profesor empieza a preguntar si ha habido lectura comprensiva. Y una vez que se evalúa la lectura comprensiva, ha comprendido bien los términos, ha comprendido bien el debate, entonces discutimos sobre la mejora. Y eso lo hace Platón en el siglo V antes de Jesucristo, en una pequeña ciudad que era Grecia, en Atenas, con 30.000 habitantes. Aristóteles monta su escuela, hace algo parecido. Bueno, pues cuando tú ves todo el proceso de cómo se educa o cómo se fomenta la educación en esos ámbitos, Platón, sin ir más lejos, dice, los niños de 0 a 6 años tienen que aprender jugando. Esto lo dice Platón. La gamificación ya Platón la apuntaba, de 0 a 6 años jugando. A partir de 7 habría que trabajar, dice, un poquito más la disciplina. ¿En qué sentido? Hay que trabajar la parte más matemática, la racional, con números, hay que trabajar la parte más artística y creativa, tiene que tener música y también educación física, tiene que trabajar el cuerpo. Es decir, él trabajaba el espíritu, lo académico, era integral. No hay gran innovación en eso, pero
el mundo cambia, llega la revolución industrial, llega la imprenta, ha habido cambios de paradigma constantemente y, sin embargo, los sistemas educativos no habían cambiado. Ahora te encuentras en el siglo XXI que te llega muchísima gente a decirte que hay que innovar en pedagogía. Y la pregunta es, ¿por qué? En los 2000 años de historia, muchos procesos pedagógicos lo que han hecho es evolucionar, pero innovar es una palabra que me parece perniciosa cuando se asocia a educación. A mí cuando me dicen innovar, me pasó con mis hijos, vamos a innovar, en el tema Marc lo ha dicho antes, metemos tablets en los coles o ordenadores, y yo decía, bueno, ¿por qué vais a innovar con la generación de mis hijos? Innova con la tuya. Claro, porque si después de 10 años esa innovación sale mal, ahora ya son irrecuperables. Hay que tener mucha responsabilidad cuando se trata de innovar. ¿Qué ha pasado en Francia? Pues en Francia lo que ha pasado es que en el 2023 han dicho, bueno, ¿por qué no volvemos a lo de siempre? Ponemos por ley la lectura en voz alta diaria, el dictado diario y el cálculo mental diario. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha ido demasiado bien. Así es que volvemos a lo de siempre. No demonicemos ese proceso que durante 40, 50, 60 años ha podido funcionar desde distintas perspectivas con distintas motivaciones. No voy a entrar en análisis concretos, pero es para que veáis que todo ese proceso de demonización de lo antiguo, de lo decimonónico, cuando se trata de educación hay que cogerlo con pinzas y hay que tener un espíritu crítico para acercarse a eso. Que porque te venga alguien y te diga, oye, en mi aula he hecho la clase invertida, la Flipped Classroom, ha funcionado fenomenal la Flipped Classroom, entonces se convierte en un paradigma, os lo explico a todos, oye, tú ponlo a funcionar en tu aula, si te funciona y ves que los alumnos aprenden y están motivados, adelante, pero eso no significa que lo otro esté mal. Cuidado con las innovaciones educativas. Esto pasa con Francia. Lectura en voz alta. Me decía hace poco un docente, hombre, José Carlos, es que a los chiquillos de quinto de primaria la lectura en voz alta es un coñazo y aparte no es estimulante. Digo, sin duda no es estimulante, no me cabe la menor duda, pero tendrás que ver qué es lo que se trabaja en ese proceso y si todo lo que se tenga que hacer tiene que ser estimulante para el alumno. Porque el concepto del deber ha desaparecido de las aulas. Y lo que me preocupa más, yo hago desde hace 15 años formación para los futuros maestros en el máster de formación del profesorado y todos los años digo lo mismo, no hay ni un solo módulo, ni uno que trabaje dos palabras que a día de hoy son tabú en nuestro gremio, autoridad y disciplina, son tabú, no puede decir vamos a hablar de autoridad, es un problema. Yo lo llevo mal. La autoridad no significa autoritarismo, no significa que me voy a imponer y te voy a poner un parte y yo tengo... No, no, no. Es una manera de comprender que de algún modo tiene que haber una jerarquía aceptada en los procesos educativos, que hay un educador y un educando. Y en estos procesos, si tú hablas de autoridad o hablas de disciplina, tienes un problema, porque ya no es solamente pedagógico, es que se ha alzado a la categoría de problema político. Tenemos que ser críticos como gremio. Antes de venir aquí me han preguntado en una entrevista fuera de radio, en un podcast que están haciendo, cuál sería el consejo que le daría a mi yo joven cuando comenzaba a dar clase. Entonces yo le decía, mira, se me ocurre el consejo principal que haga corporación con los docentes que se va encontrando en el camino y haga piña en ese camino. ¿Por qué? Porque los docentes hemos dejado de tener corporativismo, hemos dejado de hacer presión para decir, hasta aquí hemos llegado, usted no me puede poner, como me pasó a mí, mi última pelea con un inspector de educación antes de irme a la universidad fue terrible. Vino un inspector de educación a decirme que tenía que evaluar por competencias, porque acababan de entrar en el 2018, creo que fue 17, y había que desglosar todas las competencias y cada competencia había que desglosarla en 4 ítems. En este examen, ¿cuántas competencias evalúas? Yo qué sé, 4. Venga, empezamos con 4. Aprender, competencia lingüística, vale. ¿Esta competencia en cuántos ítems? En 3. Este ítem, vale. Cuando ya el hombre se sentó conmigo y se puso a hacerme cómo se tenía que corregir un examen, le dije, de acuerdo, ahora vamos a corregir el primer examen, y me decía, con muy buena fe, vamos a corregirlo. Corregimos el examen, hacemos la media y le sale al alumno un 7,4. Digo, perfecto. ¿Cuánto tarda usted en corregir el examen? Pues unos 9 minutos entre los ítems, buscando si cada ítem se cumplía y tal. Digo, tengo 190 alumnos, ¿cuánta tarde tengo que echar para un examen de un grupo? Porque yo daba clase en bachillerato. Y este tiempo, digo, no se engañe, mucha gente va a tener su Excel, va a corregir el examen como siempre, se lo dará al Excel y el Excel lo convertirá en competencias. Porque es que hay cosas
que cuando uno se pone en el día a día en niveles como la ESO, bachillerato, que tienen muchísimos alumnos y hacen un examen cada semana, tener que hacer esto te implica varias tardes consecutivas con un microcosmos para justificar cada pequeña cosita. Cuidado con las innovaciones. Cuidado. Ahora bien, no me aplaudáis, de verdad. Ir a apuntaros a un sindicato, yo que sé, afiliaros, pelear. Es que seguimos tragando. Hay cuestiones que sí son importantes. Por ejemplo, Finlandia, esta noticia tiene escasamente un mes y medio, ya ha empezado a decir, oye, hay que hacer cosas porque está llegando un nuevo modelo de sociedad y tenemos que preparar a los alumnos para ese nuevo modelo de sociedad. Pues, ¿qué se implica? Pues que los alumnos con 3 años tienen que tener criterios para distinguir una noticia falsa de una noticia verdadera. Es fundamental, sin duda. Vamos a comenzar entonces a ver qué cosas son importantes y cómo se implementan en la educación, pero vamos a hablar de mejora educativa, por favor. Vamos a intentar evitar el tema innovación. Y si es innovación, vamos a recibirlo con escepticismo. El escepticismo es un fundamento de construcción de pensamiento. No es algo negativo que demoniza todo lo que llega, no. Y pongo ejemplos. Cuando mi padre le compró, yo era muy joven, pero mi padre compró la olla express cuando la olla express salió y llegó a mi madre que cocinaba y le dijo, Mari, te he comprado la olla express, aquí la tienes, ¿no? Y esto dice que hace el cocido en media hora. Y mi madre llegó a la olla y dijo, ¿cómo vas a saber el cocido igual si yo tardo 3 horas y media a fuego lento? Esto no puede ser igual. Es decir, mi madre recibía la innovación con escepticismo hasta que puso la olla express, la utilizó y resultó que el cocido sabía muy, muy parecido al que ella hacía. Entonces dijo, vale, pues me vale esta innovación y la implemento. Pero primero la prueba y antes la recibe con escepticismo. Mi padre se quería comprar el SEAT 124, creo que era el Super Mirafiori. Bueno, pues sale el coche, el hombre se lo iba a comprar, está muy contento, pero me dice, no, acaba de salir, este año no. Este año hay que esperar a que le salgan todos los fallos, lo arregle y el año siguiente ya compro esa versión. Es decir, lo nuevo se recibe con escepticismo, porque lo antiguo me estaba funcionando. Entonces, déjame que reciba con escepticismo lo nuevo, que lo pruebe y luego vea si funciona. No demonicemos la innovación, pero tampoco la abracemos. Es un problema enorme, ¿no? ¿Por qué el pensamiento crítico? Hay muchos motivos. El primero que os pongo es este. Estamos empezando a percibir, yo lo veo en la universidad, pero también lo veo en primero y segundo bachillerato, cuando trabajo pensamiento crítico con ellos, un pensamiento dogmático. Es decir, cada vez es más complicado que los alumnos empiecen a tener criterio más allá del grupo o de la ideología que están consumiendo en ese momento. Entonces, si no trabajamos el pensamiento crítico, el dogmatismo se va a apoderar de muchas cuestiones relacionadas con lo social y con lo político, empezando por ahí. Segunda causa, ¿me preocupa esta? Pues sí me preocupa. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas? Bueno, que el cociente intelectual nos está volviendo más idiotas, es decir, que las sociedades están bajando el cociente intelectual en los últimos años. ¿Cuánto está bajando? 0,2 puntos por año. Eso implica que las generaciones que vienen después, la preocupación principal que se está teniendo es que hay una delegación de procesos cognitivos en la IA. Os pongo el ejemplo. Yo en magisterio, donde doy clases, tengo prohibido el uso de pantallas, lo siento Mar, pero tengo prohibido el uso de pantallas porque tienen que hacer las prácticas conmigo en directo y yo no puedo controlar que usen el ChatGPT 5.2. Como no lo puedo controlar y no tengo técnicas que me puedan valer para que usen el ordenador sin entrar ahí, pues no tienen pantallas. Entonces se han vuelto a la caligrafía y están haciendo apuntes a mano, como lo hemos hecho toda la vida, pero por una razón en la que todavía no tengo la herramienta tecnológica que me permita controlar que ellos no accedan a la ChatGPT 5 para que hagan las prácticas. Bueno, pues soy el único profesor de toda la facultad que tiene esto. Y ellos me han reconocido que, como todos tienen el ordenador, tienen el chat, y que cuando hay una práctica, ellos delegan sus procesos cognitivos en el chat, que le fabrica la práctica, la revisan y la mandan. Luego, todo proceso cognitivo que implique tener que trabajar con una información, montar un discurso, crear un relato, etcétera, etcétera, se lo está haciendo el chat. Y esto poquito a poco puede incrementar. ¿Tendremos que enfrentarnos a este reto? Sí. Y tendremos que ver cómo hacerlo con éxito, ¿no? ¿Ha habido cambios de paradigmas sociales? Muchos. Mucho. La pantalla, yo siempre digo lo mismo, puede ser el mejor aliado en la clase, el mejor aliado porque encuentres que hay una manera, por ejemplo, de captar la atención del alumno cuando está en un proceso dinámico a través de un elemento interactivo que le pueda resultar estimulante. Entonces, en una bajada de atención, pues la pantalla te puede venir bien, o te puede apoyar en un relato, en un discurso, o enseñar. Puede ser algo muy bueno si la instrumentación que tú haces de ella es buena. Pero si no, la pantalla se convierte en el peor enemigo de los procesos atencionales. Y esto está a la orden del día.
¿Qué es lo que más me preocupa de las pantallas? Que mediatizan, es decir, que se sitúan en medio. ¿De quién? De los sujetos. Y esto está haciendo que la comunicación, ni os cuento cómo están entrando los procesos de riqueza léxica en la contemporaneidad en nuestros alumnos y, si me apuráis, en nuestros políticos. La riqueza léxica da un bajón enorme, pero es que los procesos comunicativos se están haciendo en diferido, porque hay una pantalla que hace que tú le mandes un mensaje a alguien a través de una nota de voz y, si no te sale bien, la borras y vuelves a grabarle, si no te sale bien, la borras y la vuelves hasta que te sale bien y la mandas. Y ya cuando la mandas, tú no te has preocupado del interlocutor, te estás preocupando de que tu mensaje salga bien. Porque te estás parapetando, es decir, estás alargado detrás de una pantalla. Es tu parapeto para no exponerte en vivo y en directo. Esto que estamos haciendo aquí es en vivo y en directo. Esto no tiene edición, no podemos editarnos. Si la cosa sale mal, sale mal. Si digo una barbaridad y se viraliza, eso es lo que hay. O sea, esto es en vivo y en directo. ¿Eso qué implica? Pues que la vivencia tiene un canal de transformación de lo social infinitamente más potente que si estuviéramos haciéndolo en streaming y estuviéramos en directo, pero no en vivo. Entonces, todo proceso vivencial es infinitamente más enriquecedor que cualquier otro. Más motivos, el lecho de Procusto. ¿Qué es el lecho de Procusto? Lo he explicado en algún otro sitio, pero me parece que lo tengo que repetir hasta la saciedad. Procusto era un gigante, un titán de la mitología griega, cuya labor, bueno, había fabricado una cama al que le había dedicado mucho tiempo y le parecía que era la cama perfecta, el lecho perfecto, y tenía una posada, un hotel. Y cuando llegaba alguien a alojarse en la posada, pues Procusto lo metía en esa habitación donde tenía su cama perfecta. Y cuando la persona se dormía, Procusto entraba y miraba a ver si ese sujeto había encajado en su cama perfecta. Y si el sujeto era más pequeñito que la cama, lo descoyuntaba y lo mataba para que encajase. Y si el sujeto era muy grande y estaba muy arrugado, entonces le cortaba la cabeza y los pies para que encajase. Porque era un asesino. Procusto, ¿qué quería? Que la gente encajara en su cama porque había hecho la cama perfecta. Entonces no entendía cómo la gente no encajaba en esa cama porque era la gran cama. Bueno, pues esta es una metáfora para decir lo que está pasando con el pensamiento contemporáneo. La gente ya lleva su lecho de Procusto en su cabeza. Y todo aquello que no le encaje lo convierte en enemigo o en mentira o en engaño. Y lo estamos viendo en los políticos, pero lo estamos viendo también en las argumentaciones que se están dando por parte de la gente joven. Y me preocupa porque esto está rompiendo los vínculos. Y pongo ejemplos. No voy a hablar de política, voy a hablar de algo más sencillo. Mi idea de amor. Resulta que, imaginaros, ¿vale? Yo soy muy cariñoso, me gusta mucho, soy besucón, pienso mucho en mi pareja. Cuando le toca el cumpleaños 3 semanas antes, llamo a su hermana, oye, Inma, dame una pista, a tu hermana qué es lo que le gusta y tal. Pues no lo sé, José, bueno, espérate. Me voy con ella un día al centro, veo en qué escaparate se para, voy tomando nota mental, vale, esto se ha parado, esto le gusta, tal. Total, que después de 3 semanas compro el regalo perfecto. Llega su cumpleaños, se lo enseño, se le ilumina la cara, pero ¿cómo lo sabías? Y yo me siento súper orgulloso, porque es que soy así, me encantan los detalles, el cuidado y tal. Y ahora, 2 semanas después me toca mi cumpleaños. Y llega ella, regalo, abro el regalo y... Esto, bueno, sí, está muy bien y tal, pero no me conoce, me ha comprado algo que no... Y entonces empiezo a pensar, no es tan cariñosa conmigo, es decir, es un poquito más distante, su manera de acercarse a mí como que, no sé, no... Y empiezo a pensar que eso, que no encaja en mi manera de entender el amor y entonces la considero poquito a poco tóxica. Y empiezo a decirle que, bueno, que no me quiere como yo la quiero, no me quiere como yo la quiero, que está visto que yo me desvivo por ella y ella no se desvive por mí. Y entonces me para y me dice, ¿qué me estás contando, José? Yo te amo con locura. Lo que no te amo es como tú quieres que yo te ame. Es decir, lo que tú no puedes es proyectar tu lecho de Procusto en mí. Esto es tan sencillo como que lo que estás haciendo es tu manera de amar, quieres que yo ame como tú amas. Y cada persona ama con sus códigos. Si no te gustan mis códigos lo puedo entender, pero tú no puedes ir buscando que alguien te ame como tú amas, porque te estás equivocando, estás haciendo que todo el mundo encaje en tu lecho. Y si no encajas, eres tóxico, eres dañino, no me entiendes. Esto está pasando en todo, en el concepto de amistad, en el concepto de justicia, en el concepto de política. Es decir, el lecho de Procusto, la gente no se da cuenta ni que tiene lecho en su cabeza. Es verdad, hay mucha gente que si tú no haces lo que ellos hacen, te categorizan como alguien que no les conviene, porque no entienden que haya diversidad en los procesos del amor. Y esto está a la orden del día. El elemento más caótico del siglo XXI, la atención. ¿Qué queréis que os cuente de la atención que no sepáis los que somos docentes? Esto me preocupa, y me preocupa por lo siguiente. Ya he asistido a 2 cursos, en algunos de gente que tiene cierto prestigio docente, donde
enseñan técnicas de pedagogía para que el alumno en el aula siempre tenga los procesos atencionales bajando y subiendo, cambiando de actividades. Y entonces, claro, ¿qué es lo que buscan? La motivación. Que no digo que la motivación sea mala, cuidado. Lo que sí digo es que el alumno tiene que tener procesos motivacionales y procesos donde el deber se imponga, donde la resiliencia la trabajen, porque el mundo no va exclusivamente en la proporción de la motivación. Entonces, desde esa perspectiva, lo que estoy viendo es que se están configurando didácticas que van cambiando cada 15 o 20 minutos para que en la clase no te den la lata. Y yo digo, vale, está bien, así consigues que no te den la lata todo el rato y que estén haciendo cosas. El hacer se convierte en una especie de código de hiperacción. Pero ¿quién educa la educación? La atención, entonces. Si nosotros somos educadores, si en la casa no educan la atención, nosotros nos desentendemos de ella. Es que claro, es que si les pongo a leer, Juan, página 26, toda la clase leyendo con el dedito, estaba en el... y toda la clase así, esto es un coñazo, ya, pero ahora te toca a ti. Y si no sigues, te pongo el negativo. Y luego a ti, y así estamos 20 minutos con el dedito así, leyendo la paginita en voz alta. Y quiero que hagas bien las comas, que hagas bien los puntos y comas, que si es un punto y aparte, tu prosodia se detenga un segundo más, porque es un punto y aparte. Y esto, que hace que durante 20 minutos esté así, ¿qué está trabajando? Pues sí, la lectura comprensiva, porque luego cuando terminamos la lectura empezamos el diálogo para ver si habéis comprendido lo que habéis leído. Y cuando terminamos eso, han pasado 30 minutos en los que he trabajado tu atención también. Es decir, tu atención, de manera indirecta, te ha hecho que no te despistes mucho porque te tengo que tener ahí. Entonces, si nosotros no trabajamos la atención, ¿quién la va a trabajar? ¿Tiramos la toalla? ¿Fabricamos todos los procesos pedagógicos para que no nos den la lata? Es decir, el objetivo es que no me molesten. Cuidado, hay que reflexionar, ¿no? Porque la atención se puede hacer... La palabra atención en español ocupa muchas frases, muchos sintagmas. Luego, es polisémica dependiendo de dónde la sitúes. Y desde esa perspectiva, quizá el más importante es prestar atención, que yo lo uso mucho. Vosotros me estáis prestando la atención, cuando acabe la conferencia os la devolveré. La pregunta que siempre me hago es la misma, cuando os devuelva la atención, ¿cómo os la voy a devolver? ¿Mejor que cuando me la disteis o peor? ¿La habré enriquecido o la habré empobrecido? Porque si enriquezco la atención, si cuando llego a clase tengo en cuenta que la atención de mis alumnos es el gran dorado con el que tengo que trabajar, si lo tengo en cuenta, cuidaré mucho su atención. Y prepararé las clases conscientemente para que las clases sean procesos de conocimiento donde su atención esté también trabajada. Yo reniego un poco, no mucho, pero sí un poco, de la vocación del maestro. Estoy hasta las narices de escuchar que los maestros somos vocacionales. Yo no soy vocacional. A mí no me gusta dar clases. No me gusta. Pero no oigo nunca en ningún foro educativo, como los nuestros, nunca oigo la profesionalidad del docente. Entonces, la gente se escuda en la vocación y con esto de la vocación estamos todo el día claudicando ante miles de cosas porque como nos gusta, pues ya está. Entonces, al ser vocacionales, yo nunca he sido vocacional. No le encuentro casi ningún estímulo a dar clase y lo he dicho siempre en todos los foros. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí es la mejor profesión del mundo cuando uno quiere tener una vida. Eso para mí. Cuando uno quiere tener una vida, la docencia es maravillosa, porque me ha permitido criar a mi hijo, llevarlo a los coles, recogerlos, tener sus vacaciones, compartir con ellos y escribir y hacer lo que me gusta. Pero soy, y en esto lo digo sin ningún tipo de humildad, soy un buen profesional. Preparo muy bien mis clases, siempre. Y nunca se habla de profesionalidad en nuestro ámbito. Conozco maestros vocacionales que están muy bien, pero la vocación no es suficiente. Hay que ser profesionales y hay que presentarnos al mundo como lo que somos. Que nos empiecen a tomar en serio con ese proceso de que, oye, yo trabajo mucho, preparo bien mis clases, entiendo los contextos y los códigos de mis alumnos y adapto esos contenidos a esos códigos. Y esto es profesionalidad. Yo no necesito sentir pasión porque de clase o por mis alumnos, y ellos lo saben, mis alumnos, y aquí hay alguna que otra de la que he hablado, no necesitan sentirse amados por mí ni que me apasione lo que hago. Ahora bien, no acepto una sola clase que esté mal enfocada o que no haya estado bien trabajada o que no conozca los códigos que ellos tienen. Y eso lo hago todas las tardes. Pero no es un tema vocacional. Y entonces quiero recuperar esa parte, quiero recuperar la parte en la que nosotros tenemos en cuenta, oye, que la atención es un préstamo que te están haciendo los alumnos y que tú no se la puedes exigir, porque nosotros la utilizamos con este sintagma, prestadme atención, chavales, llega a clase y ellos te prestan atención. Si cuando termina la clase se la devuelves y tu clase ha sido muy mala, la segunda vez que se la pides prestada, te dirán así con la cabeza, pero estarán pensando en otra cosa, no te la prestarán. Tú no puedes exigirle atención al alumnado. No se la puedes imponer.
Los ingleses hasta la pagan, dicen to pay attention, pero nosotros no, nosotros es verdad que la pedimos prestada. Es verdad, es una cosa distinta. No es fácil. Hay muchas cuestiones con las que la atención se está yendo. El libro de Johann Hari, que vendrá dentro de 3 semanas, tiene que ver con esto, y Hari lo dice. La atención tiene mucho que ver con que se pierden los estados de flujo. De todo lo que hay ahí me preocupa mucho el tema de los estados de flujo. Y la última habla de la tecnología, Mar, lo siento, pero es que lo dice en el libro, no es cosa mía. Pero es verdad que lo pone ahí. Dice que los estados de flujo se pierden, que es el momento en el que un sujeto está tan imbuido de lo que hace y tiene tanto placer en ese proceso que se olvida el paso del tiempo y fluye. Esto, dice Hari, se está terminando. La gente está en un pequeño estado de flujo viendo la serie que le gusta o disfrutando del libro que le gusta y de repente saca el móvil, lo mira sin sentido y luego sigue viendo la serie, rompe los estados de flujo. Es decir, la gente está teniendo estos procesos. Y luego está lo que más me interesa a mí cuando me enfoca en la charla de hoy, que, oye, hablamos de comunidad, sí, pues la atención es un valor moral. ¿Un valor moral? Esta es Margaret Mead, una antropóloga que descubre en un yacimiento que hay un hueso de sapiens de una mujer anciana que se ha roto el fémur y se ha soldado el fémur. Entonces, la teoría que ella desarrolla es muy bonita, porque dice, oye, en esta época los ancianos no es que fuesen muy venerados en teoría, y si se les rompía una pierna lo sentían mucho, pero es que no podemos cuidar la tribu mientras tenemos que ir de un lado para otro de una anciana. Sin embargo, a esta mujer anciana la habían cuidado, se le había soldado el fémur y había muerto en el enterramiento con los otros. Luego, para Margaret Mead, la atención al otro es un valor moral. Es decir, cuando vosotros me prestáis la atención, yo tengo que cuidar eso con un respeto hacia el sujeto que está dando lo que mejor tiene para construir su identidad, me lo está entregando a mí. Es un valor, es un código ético. Y ese código ético está desapareciendo en muchos sentidos cuando tenemos que poner pegatinas como estas que hace 30 años no eran necesarias. Hace 30 años una persona entraba en el autobús y tú estabas sentado y si era mayor de edad tú te levantabas y cedías el asiento. Hoy tenemos que avisar estos asientos y a pesar de que los avises tampoco se cumple. Hemos dejado de atender al otro, hemos dejado de integrar la mirada del otro en nosotros. Y esto me preocupa porque los procesos educativos están muy preocupados de las metodologías, pero no tanto de los códigos morales que configuran al sujeto que después vamos a integrar en el mundo o que pretendemos integrar en el mundo. La reproducción social es uno de los objetivos de la educación. Tú tienes que coger a un sujeto e integrarlo en una sociedad y tiene que tener capacidad de convivencia. Voy a poner algunas noticias, pero no quiero que se politice la charla, ¿vale? Esta es una de ellas que es objetiva. YouTube le suspendió a este señor, como bien sabía Bolsonaro, la cuenta porque decía que el COVID era mentira. Luego, por cierto, él cogió el COVID, no sé si lo recordáis. Bueno, pues te preguntas, ¿quién vota a Bolsonaro? ¿Quién votó a un señor que decía barbaridades como, por ejemplo, yo preferiría a mi hijo muerto antes que a mi hijo homosexual? Y lo dice literalmente, así, literalmente. ¿Quién votó a Bolsonaro? Los jóvenes licenciados. No lo votaron las personas mayores, no. El gran elector de Bolsonaro fueron los jóvenes licenciados. Luego, cuando tú estás empezando a formar a una generación sin aparato crítico que condiciona lo social, tendremos que ver en qué estamos fallando en los procesos. Tenemos que ver que hay que se configuren ministerios de soledad. Hay direcciones generales dedicadas a la gran epidemia de soledad que sabéis que tenemos en el siglo XXI. ¿Cómo estamos haciendo que el vínculo no se cuide? Ahí tenéis muchas noticias. Alquiler de amigos. Hay aplicaciones ya para alquilar amigos. No os sorprendáis porque hay aplicaciones para ligar. O sea, si hay aplicaciones para ligar, pues tampoco pasa algo si lo que quedas con alguien es para tomarte una Coca-Cola en vez de para ligar. O sea, que viene a ser algo igual, ¿no? Es el concepto de amistad lo que os llama la atención, no tanto que la aplicación sea para conectar a personas, ¿eh? Opciones que os doy. Cultivar la elegancia. En el sentido estético, no, hombre, no, en el sentido estético no, aunque no estaría de más que empezáramos a tener también un poquito de estética con respecto a cómo se configura lo bello, ¿no? Sino en el sentido latino. Elegancia viene de eligere, eligere significa elegir, y elegir en la sociedad contemporánea es una de las cuestiones más importantes que tenemos que educar, porque tenemos un mundo de una opcionalidad titánica, pantagruélica, y si no enseñamos a nuestros alumnos a tener criterio de elección, es muy probable que se inunden entre opciones que al final estén condicionadas desde lo externo, no desde lo interno. ¿Cómo se trabaja esa ética de la elegancia? La ejemplaridad. El dandy. Dandy es una palabra en desuso. Antes se usaba mucho, ya no se ven dandys. Dandy es un sujeto que es extremadamente elegante en estética, pero que posee muy buenos modales. Modales. ¿Qué implica un buen modal? Implica que la maestra o el maestro tome conciencia de que su interacción en el aula desde el minuto 1 hasta que se van los alumnos está siendo evaluada por todos aquellos que están allí sentados.
La ejemplaridad es el inicio de la elegancia. Cuando los alumnos perciben que tú, en el aula, eres una persona que tiene en cuenta los detalles, ellos de manera indirecta empiezan a hibridar tu manera de entender el orden, la estética, la funcionalidad. De manera indirecta empiezan a hacerlo exactamente igual. Y no hay que tener tapujos. Lo que no podemos es perder la visión de que nos están evaluando. Los alumnos te evalúan de manera indirecta o indirecta desde el minuto 1. Entonces, la conciencia de la ejemplaridad me parece esencial para un maestro. Una maestra que sea consciente de que tiene que ser ejemplar en su interacción con los otros, en el cuidado de su clase, en el orden, en cómo está atendiendo las necesidades de uno y de otro. Eso, la conciencia de que tiene que ser ejemplar, es un paso bárbaro para conseguir esa ética de la elegancia, ¿no? Y luego estaría la estética de la elegancia. ¿Qué significa la estética de la elegancia? Bueno, significa que el adorno, lo concreto, es lo que te singulariza. Es decir, el alumno entra en tu clase y tu clase es un lugar único, singular. Y desde esa perspectiva, adornar la manera en la que te diriges al alumnado, la manera en la que trabajas con ellos el feedback. Mira, antes han hablado de metadatos y metaanálisis. El mejor libro de metaanálisis de educación con el que yo trabajo es de John Hattie, que se ha publicado en el 2025, y son millones de metaanálisis de educación. Yo le hago caso relativo a las cifras. Pero sí es verdad que dice que, por ejemplo, la correlación más importante en el aula, a nivel educativo, para que el alumno aprenda, es el feedback que le da la maestra o el maestro cuando está trabajando. Un feedback singular, en el momento adecuado, bidireccional, donde el alumno te dice cómo lo ha hecho, tú le cuentas. Entonces, los alumnos, cuando el maestro le presta atención y le está corrigiendo, sin corregirle, es decir, le está diciendo cómo mejorar un trabajo. Hace poco le decía a los de magisterio, ya, yo es que le puedo decir al alumno que esto lo ha hecho mal, y le digo, no, no le digas que está hecho mal, el lenguaje que usa es importante. Dile cómo se puede mejorar, pregúntale, oye, esto está muy bien, tal, pero ¿cómo podríamos mejorarlo? Entonces el alumno se va a esforzar por hacer algo mejor de lo que tiene, pero si le dice, esto está mal, házmelo de otra manera, le está dando un mensaje completamente distinto. Y esos son los detalles, un lenguaje aseado, un comportamiento aseado, es un fundamento de trabajo. Y luego están las dimensiones. Yo trabajo con los alumnos siempre en los procesos cognitivos 3 dimensiones, la intelectual, la existencial y la social. La intelectual me la voy a saltar porque tiene que ver con el pensamiento crítico aplicado al aula, y hoy no es la ponencia que traigo aquí, pero sí me interesa la social. ¿Qué dice la social? Esto es un boletín de notas que saqué de la Comunidad de Madrid de primero de primaria. Si vierais todo lo que hay ahí, ya os digo, no hay ni una sola asignatura, igual que en vuestro instituto y en vuestros colegios, y casi que me cortaría la mano por esto, no hay ninguna asignatura que diga que se evalúa cómo cuida la atención de sus compañeros, cómo cuida el material en clase, cómo interacciona en comunidad. No hay ninguna asignatura donde el alumno, los padres y nosotros percibamos que decimos cosas muy importantes como que estamos educando a gente para vivir en sociedad. ¿Qué está diciendo nuestro sistema educativo? Lo que está diciendo nuestro sistema educativo es, desde que entran en primero de primaria, es, toma el boletín de notas. ¿Y el boletín de notas qué es? Que he sacado yo en matemáticas, yo en lengua, yo en conocimiento. ¿Qué mensaje le estás diciendo al niño? Lo importante es tu desarrollo individual. ¿Qué mensaje le dice a los padres? Lo importante es el desarrollo individual de su hijo. Entonces, ¿para qué lo metemos en una comunidad? Porque está en clase. ¿Dónde está el mensaje que le estamos lanzando a los padres, al niño y entre docentes, diciendo que educamos a gente en valores, en el cuidado del otro, en que se integren en lo social, en lo colectivo? Es mentira. Si luego el documento más importante que reciben no tiene ningún solo ítem dedicado a esto. Ningún ítem dedicado a lo social. Es indignante. Pero da igual lo que os ponga. Por eso le pido a mis futuros maestros de magisterio, le pido, miren, como el documento pedagógico oficial obligatorio va a decir que tenéis que evaluar todas estas asignaturas, ¿vale? Pero luego tenéis un apartado de observaciones, por favor, ahí poned todo esto. Poned todo el proceso que tenga que ver con la interacción de ese niño con sus compañeros, cómo ayuda, cómo desarrolla la empatía. Ponedlo, al menos que alguien ponga en valor ese proceso, porque si no, estamos vendiendo humo. Estamos diciendo, fabricamos gente individual que tiene que buscar su desarrollo individual, solo en ese boletín de notas. A partir de ahí, ¿cuántos colegios tenéis asociación de alumnos que sea auténtica? Yo lo digo, casi ninguno, porque hemos dejado que el alumno no perciba lo comunitario en ese centro. Yo me fui de la línea de la Concepción, el último centro grande en el que estuve, no fue el último en el que me jubilé, pero sí en el que estuve. Digo jubilar antes de irme a la universidad, ¿vale?
Y allí sí intenté crear una asociación de alumnos con una cosa muy sencilla, fijaros. Yo decía, los alumnos de segundo de bachillerato que os vayáis, vale, hacemos la asociación con vosotros. Y tomo nota de dónde vais a estudiar. Unos iban a la Universidad de Cádiz, otros a Málaga, otros consiguen irse a Madrid. En Navidad os quiero todos aquí. Os vamos a invitar a unas Coca-Cola, vamos a echarme, nos contáis cómo van, tal. Y hago la primera asociación de alumnos que se acaban de ir para que le cuenten a los que están ya aquí lo que están experimentando en esos sitios. Ya no se lo cuento yo ni el orientador o la orientadora, se lo van a contar alumnos. Y ahora, segundo año de la asociación de alumnos, salen los de segundo de bachillerato y van a hacer sus carreras. Ya están en la asociación de alumnos los de segundo y los de primero. Bien, yo voy a ir a Madrid. Ah, ¿te vas a Madrid? Espérate, en Madrid tenemos a Juan y a Luisa. Te pongo en contacto con ellos y que te ayuden a ver si te pueden buscar piso, que te cuenten un poco cómo es la universidad, si te pueden echar una mano. ¡Ah, estupendo! Los padres te hacen el pino con las orejas con tal de que su hijo vaya con una referencia allí. El niño va más tranquilo. El colegio tiene una utilidad porque empieza a poner en contacto gente. Cuando pasan 7 años, los alumnos que salen de segundo bachillerato tienen una pléyade de gente que ha compartido centro educativo, que tienen cosas en común en cualquier puerto de España para empezar a trabajar esa comunidad. Y eso empieza en primero de la ESO, cuando dice, oye, ¿vamos al consejo escolar? Sí, vamos al consejo escolar. ¿A quién elegimos? ¿Al empollón y que se siente? No. Le damos un espacio para que ellos tengan su asociación de alumnos, en su recreo que vayan allí, que tengan sus quejas, que se reúnan con el equipo directivo, que nos la pongan, que nosotros, que le demos su utilidad, que sientan que forman parte de una comunidad, que interaccionan, que sientan que su criterio es escuchado y tenido en cuenta desde chiquititos, desde chiquititos. Esto no se hace en ningún sitio. En ningún sitio. Y luego queremos que sean ciudadanos respetables. Pero claro, eso se empieza a trabajar. Y luego estaríamos la dimensión existencial. ¿Qué tiene que ver? Yo hablo de las máscaras. ¿Qué me interesa del alumno? Que sepa leer muy bien los contextos en los que se encuentra y que conozca las circunstancias de sus compañeros. ¿Cómo creo vínculos? Pues creo vínculos haciendo que las circunstancias biográficas de cada uno se cuenten en el aula, aquellas que se quieran contar. De manera que cuando tú conoces la biografía de alguien puedas comprenderlo mejor. No necesitas compartir su punto de vista, pero sí lo comprendes. Y comprenderlo hace que a veces te apiades, otras veces no te enfades, en fin, te da ese proceso. ¿Y qué implica? Pues que sepan poner máscaras. La máscara es la palabra que utilizaban en Grecia para hablar de la persona. Entonces, mientras más máscaras te pongas, mejor, porque significa que si yo llego ahora y estoy trabajando con Luisa y Miguel, que les cuesta mucho trabajo las matemáticas, yo me pongo la máscara de alguien que le va a explicar matemáticas a su nivel, pero no voy de listo intentando demostrar, no. He leído su manera de entender el mundo y me adapto a esa manera, es decir, integro su mirada en mí. Y luego me pongo la máscara de ¿qué? Pues a lo mejor que estamos haciendo un juego de educación física y ahí tengo que destacar porque se me da mejor, pues me pongo una máscara de líder, no pasa nada, te la puedes poner. Pero el alumno tiene que leer los contextos y el docente también. Mientras mayor número de máscaras se pongan, significa que integran mejor la mirada del otro en sus procesos de vinculación y, por lo tanto, se va creando comunidad. Y esa comunidad tiene que ser vivencial, como he dicho. ¿En qué sentido vivencial? Pues en el sentido básico. ¿Debería de pasar? Sí, ha pasado. Vivencial es esto, en vivo y en directo. He puesto las dos redes, la red social, la que tenéis a la izquierda, y la red de pesca. Y este ejemplo viene a decir un poco lo que me preocupa, ¿no? La red social es muy buena si el sujeto se acerca a una red social con criterio y sabe lo que busca y entonces encuentra a otros con ese mismo criterio y crea una microcomunidad a través de esa red social que es digital. Me parece bien, se puede utilizar. ¿Cuál es el problema? Pues que si no accede a la red social con criterio, que es lo que le pasa a muchos de nuestros alumnos, es decir, empiezan a las redes sociales simplemente para ver qué pasa, entonces el criterio se lo forma la red social. Cuando tú accedes a una red social sin criterio, es la red social la que te forma el criterio. Por eso es importante que le formemos el criterio en ese proceso previo. Y he puesto la red de la pesca. ¿Qué hace un pescador? Se coge a un pez, que es un organismo vivo, se le saca de su medio natural, que es el agua, y se le lleva a un medio artificial. Lo puedes poner a la parrilla o lo metes en una pecera, pero lo sacas de su medio natural y lo metes en un medio artificial. La red social hace eso, te saca de tu medio natural, que es este. ¿Cuál es nuestro medio natural? La vivencia. ¿Y qué es la vivencia? La corporeidad. Somos sujetos voluminosos. Tenemos volumen. Si tú me quitas el volumen y mi yo digital interactúa con otros yo digitales, en parte me estás deshumanizando, me estás quitando una esencia de lo que soy. Mientras más tiempo esté interactuando en el mundo de lo digital, más deshumanización me estás provocando porque me elimina, es decir, me saca de mi medio natural y me hace interactuar en un medio artificial. ¿Y eso implica el qué? Pues que los vínculos se vayan deslavazando.
y si se desbalazan los vínculos nos queda un hiperindividualismo. Este es el juramento de los efebos. Grecia, siglo V antes de Jesucristo. Los jóvenes de 18 años juraban lo siguiente, siglo V antes de Jesucristo. No deshonraré las armas que se me han confiado, allí siempre había guerras. Segundo, ni abandonaré un compañero que lucha a mi lado, pero sobre todo lo siguiente, defenderé lo que nuestra comunidad considera sagrado y justo, tanto solo como con otros. Y la tercera es maravillosa, no entregaré la patria más pequeña de la que la recibí, sino mayor y mejor. Ese es el único objetivo que a mí me parece fundamental de la educación. Cuando un sujeto se vaya de este mundo, que pueda decir que ha dejado el mundo un poquito mejor de cómo se lo encontró. Muchas gracias por vuestra atención. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Vente para acá, vente para acá. Bueno, José Carlos, pues... Bueno, habéis visto que... Me ha sobrado un minuto, ¿eh? Ole, ole. Si es que tenía que ser cordobés, ya lo dije yo. Bien. Tenemos un regalo para ti, que del tutor por sorpresa, un chico que se llama Jaume Font y está haciendo cada uno de los ponentes, pues unas tiras cómicas aquí y tan maravillosas, y esta es la tuya, así que nada, Mil para que la gracias, disfrutes, la puedes enseñar al público. Qué bonita. Ahí está. José Carlos Ruiz.